Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenas noches, Carlos Gómez, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique. Un domingo más acompañando a toda la audiencia por las pantallas de Red Guaraní, Sin Límites, hasta las 11 de la noche. Y con la ropita de Perry Ellis. Mira, quiero que sepas, Carlos, que el pantalón y la camisa ya están de la temporada Otoño-invierno. Otoño-invierno. Sí, efectivamente. Así que estamos empezando con eso. No me había firmado así porque me siento Mirta Legrand, ¿eh? No. Pero quiero contar a la audiencia que toda esta temporada, otoño-invierno, ya está disponible en Perry Ellis. Pueden encontrarlo ustedes en el segundo nivel del Shopping del Sol, con descuentos también muy interesantes que próximamente van a estar a disposición de todos los clientes. Y si todavía no sos cliente de Perry Ellis, no sé qué estás esperando, porque vas a encontrar las mejores prendas en el lugar, por supuesto, a precios muy interesantes también para armar tu look, Enrique. Sí, señor. El viernes, estimados amigos, empezaron una serie de imputaciones a personas que estaban implicadas en el fuego en el Congreso. Sí. Las imputaciones y las identificaciones de estas personas fueron rapidísimas y marca un contraste verdaderamente escandaloso con la lentitud con la que el Ministerio Público está actuando con respecto al asesinato de Rodrigo Quintana y al allanamiento del Partido Liberal Radical Auténtico. Efectivamente, 24 personas según la lista oficial del Ministerio Público. El fiscal general del Estado habló el viernes en una conferencia de prensa y daba a conocer estos nombres plenamente identificados según el Ministerio Público a través de imágenes, videos específicamente. Me dio nomás la impresión, Enrique, que el Ministerio Público se tomó mucho tiempo, y no discuto que tenga que ser así, pero lo que digo es, se tomó mucho tiempo para poder identificar a los responsables que supuestamente incendiaron el Congreso o que ingresaron por lo menos hasta la sede legislativa, específicamente a la Cámara de Senadores, pero que no hay celeridad en cuanto a otras situaciones que también se originaron ese viernes y ese sábado. Específicamente el caso que involucra al diputado de la Costa, aunque sí ya está identificado e imputado un efectivo policial responsable de haber disparado contra el diputado, pero no hay detalles por parte del Ministerio Público en cuanto a las detenciones ilegales. 211 detenciones arbitrarias que se ha dado en ese proceso de noche y madrugada, y por supuesto, nada todavía hasta el momento sobre lo que se tiene que explicar también, el atraco ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Acá, estimados amigos, y ya no vamos a una vueltita más porque estamos con invitados para hablar de estos temas. El Ministerio Público es muy rápido para el tema del Congreso, pero no es lento. No se mueve, está quieto en el tema de la línea de mando de la Policía Nacional que implica al presidente de la República. Está quieto, no se mueve ni un milímetro en las responsabilidades adyacentes al presidente de la República, el ministro del Interior, el comandante de la policía, los comisarios implicados en el operativo, los cruces de llamadas que se tienen que investigar, etcétera, etcétera. El Ministerio Público está mirando para otro lado. En realidad está mirando para una persona. Ustedes saben, Carlos, que en la Biblia se acuñó este término, chivo expiatorio. Sí. Era una ovejita. Cuando los judíos se sentían pecadores, se iban y le contaban el oído, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pequé mucho, papá, y después la tiraban a un precipicio. Eso es chivo expiatorio. Gustavo Florentín es el chivo expiatorio para que se salven. Horacio Cartes, Tadeo Rojas, Crípulo Sotelo, Erea. Y además parece increíble que hasta el momento la Policía Nacional y el Ministerio Público no puedan determinar quién dio la orden para actuar con este nivel de fuerza dentro del local partidario del PLRA. Se ha tratado de contar un relato oficial por parte del gobierno para tratar de desviar la atención y no llegar a los verdaderos responsables. Aunque los medios de comunicación, los independientes hasta el momento, se han encargado de desmentir punto por punto la versión oficial. Y eso es muy peligroso porque desde el gobierno están tratando de ocultar a los verdaderos responsables. Enrique, creo que también vale una mención especial
esto que, bueno, estuvimos viendo toda la semana, la famosa mesa de diálogo, entre comillas, convocada por el presidente de la República, que prácticamente ya no existe opositores participando en dicha mesa de diálogo. Lo decíamos el viernes en radio, es una especie de Horacio Cartes y sus aliados jactándose de lo que han hecho, la violación al reglamento de la Cámara de Senadores y la posterior violación a la Constitución Nacional. Para describir el diálogo con esa caricatura, creo que es de Caló, que apareció en ABC el jueves, viernes, no me acuerdo. Horacio Cartes sentado con su espejo, hablando con el espejo. Exacto. Eso nomás, Horacio y sus empleados, más nada. Sí, y además parece tan estúpido que se tenga que ir a negociar con el presidente de la República el respeto a la Constitución Nacional. ¿Te imaginas, señora, que se tenga que convocar a un diálogo para que un sector que claramente está violando la Constitución Nacional y ha violado el reglamento de la Cámara de Senadores tenga que ceder y proponga dejar de hacerlo? Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Y bueno, antes de ir a nuestros invitados, dos cositas más que queremos agregar acá. Porque ya que hablamos de imputaciones, estas personas también tienen responsabilidad. Estamos hoy con una decoración nueva, así, sui generis, en el set. Sí. Y son los 27 golpistas. Ahí lo vemos al senador Carlos Filisola, por ejemplo. Sí, no, yo quiero... Jorge Oviedo Mato. El jefe de los golpistas es este que está aquí, Horacio Manuel Cartes Jara. No sé si... Este es el jefe de los golpistas. Y después están sus dos empleados, Fernando Lugo y Blas Llano. Sí. Y después los otros son peones que están... Cumplen órdenes. Quiero mencionar especialmente a dos personas, estimados amigos, entre los golpistas, que son un dechado de coherencia. La señora Lilian Samaniego, que miente cada 2 minutos de su vida. Ya no sabe más si se llama Lilian o si apellido es Samaniego, de tanto que miente. Y la señora Mirta Usinski, aliada de lo que ella dijo que era el EPP. Sí. Ahora están juntos de la mano. Mirta Usinski, yo no sé, ¿vos crees que no se te va a cobrar esto, mi hija? Bueno, eso nomás quería decir. Y también podemos ver aquí, del otro lado, a una senadora que dice haberse arrepentido. Hemos hablado con ella en radio y dijo, mi voto no fue determinante. Ella se comprometió al aire, hablando con los medios de comunicación, que iba a votar en contra del proyecto de enmienda por sus nietos. Pero ¿qué hizo esa sesión del viernes? Se cerró los ojos y simplemente violó la Constitución. Ella es Blanca Lila Miñarro, quien estaba muy ofendida porque fueron a atacar su casa. Es más, incluso acusó al intendente Mario Ferreiro y algunos otros adherentes del PLRA de estar en un complot para supuestamente de esa forma cobrarle la cuenta. Lo cierto es que esta señora se quedó callada ante la violación y por ende es cómplice de esta violación constitucional. Vamos a nuestros invitados, la doctora Selva Rodríguez. ¿Qué tal, Selva? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, abogada de Gustavo Florentino. Así mismo es. Gracias por estar con nosotros, Selva, muy A amable. usted por la invitación. Y está también con nosotros el señor Saldívar, Juan Carlos. José Luis José Saldívar. Luis. José Luis, gracias por estar con nosotros. Vos fuiste víctima en la plaza. Sí, a mí me lo detuvieron en la estación de servicio. En la ESO. Sí, en la ESO. Él fue, para que la gente entienda nomás, vos viste ese proceso de detención de una persona que hoy ya está imputada. Sí. Estuviste filmando. Tengo filmaciones de muchas. Ahí, en esa oportunidad fueron detenidos, en ese lugar, en ese predio privado, Sí. fueron detenidos como 20 o más personas. Tengo filmaciones y justamente hoy estuve alzando José Luis, eso es la que está en Chile y... Chile y Azara. Y Azara. Sí. Una de esas la personas- detención del abogado Roberto Rojas. Rojas. ¿verdad? En Una de donde esas personas es Roberto Rojas, que hoy ya está imputado. Sí, está imputado en la lista que salió el viernes. ¿Cómo hiciste vos para no estar imputado? Porque a las víctimas le imputaron acá. Claro. Increíble. pero A bueno. ningún responsable, pero sí a las víctimas. Y por este lado tenemos también en la noche de hoy a Liliana Boxia. Ella es abogada, estuvo colaborando. Quiero contar que hay un grupo de abogados que inmediatamente cuando conocieron este proceso de detención ilegal de miles de personas, de miles de paraguayos, se reunieron y trataron de dar una asesoría a todas estas personas que estaban indefensas y además incomunicadas. Una de ellas fue ella.
Una de ellas fue la señora Liliana Boxia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, fue un trabajo bastante complicado esa noche madrugada cuando nadie sabía qué era exactamente lo que ocurría y además estas personas estaban privadas ilegítimamente de su libertad. Sí, y nos turnamos un poco. Un grupo fue a la noche y en mi caso yo fui a las 7 de la mañana y me encontré con algo que jamás pensé que iba a ver Así es. en Bueno, una era democrática. es verdad, nos va a contar un poco de su experiencia también. Y también nos acompaña Adolfo Marín, quien es abogado de Rodrigo Quintana. De la familia. De la familia Quintana, lastimosamente el fallecido, el asesinado por la Policía Nacional. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes. Muchísimas Muchas gracias, muy amable. Selva, yo creo que vos sos una de las personas que más contribuyó, sinceramente lo dio esta semana, a derrumbar la versión del gobierno. Entonces, antes de entrar directamente en el caso propiamente de Gustavo Florentín, ¿te están presionando? ¿Tenés miedo? ¿Alguien te llama para que te calles? No, miedo no tengo del ser humano, solamente de Dios. O sea, ¿estás todavía pudiendo hacer tranquila tu trabajo? Sí, estoy pudiendo hacer. Bueno, yendo directamente al punto, ¿qué te dice el Ministerio Público, la señora María Raquel Fernández, sobre la cadena de mando de la policía que está pretendiendo, y lo dijo públicamente el viceministro Ariel Martínez, que tu cliente es el único responsable de todo esto? ¿Cuál es tu valoración de esa situación? Con respecto a mi valoración, todas las mentiras se están demostrando de a poco, gracias a Dios, porque los únicos responsables de este suceso lamentable que tuvimos es con la pérdida de un joven. Son estas personas que ustedes presentaron antes que nosotros. Yo quiero decirle a estas personas que si ellos no violaban nuestra Constitución Nacional, no hubiese salido la gente a manifestarse. Los policías no hubiesen nacido su procedimiento. Y hoy lo hubiesen... Una vez que haya estado insertado en un acta todas las indumentarias y el arma que a él se le entregó, se tenía que presentar ante el oficial primero Ortiz a los efectos de que él tenga que recibir instrucciones de dónde tenía que ir a apostarse a los efectos de realizar un procedimiento. El operativo propiamente para él y las órdenes que recibió fue desde el viernes de las 4 de la tarde, ¿o ya fue antes? Específicamente del hecho acontecido el viernes fue a partir de las 16 horas, 16. pero él estaba privado de su libertad por una orden judicial donde él tenía un arresto domiciliario emanado por el juez de paz de Sí. Luque y fijó domicilio en la comandancia, Claro. donde él no tenía que salir del perímetro de la comandancia porque, como su nombre lo dice, un arresto domiciliario. Sí. Sin embargo, a él le estaban ordenando hacer servicios fuera de la comandancia. Ese servicio inició, perdón que te interrumpa ahí, ya el jueves, porque tengo entendido que él también estuvo un día, o fue ese viernes, El viernes a custodiando la la sede del Congreso. No, esa violación de ese arresto domiciliario, lastimosamente recayó entre mi cliente, pero fueron los superiores. El comisario Melgarejo es el que le ordena a mi cliente que él ya haga guardia en el pasillo de la comandancia. Sí. El jueves él envía a mi cliente como escopetero en el móvil Lima 1, Sí. que es el móvil que está a cargo del comisario Melgarejo. Ujú. ¿Qué servicio a él específicamente le encomendaron ese jueves? Que tenía que hacer guardia en el Congreso, porque Ajá. porque presta servicio en la agrupación. Claro. Él cumplió ese servicio normalmente Sí, por una orden superior. así mismo es. Regresó a la comandancia Sí. y volvió a la celda. Sí. ¿O cómo fue No, que...? no, 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 estaba en no celda. existe celda porque es un arresto domiciliario. Claro, volvió a la comandancia. del Volvió a lugar la donde- comandancia y estuvo en el lugar en el dormitorio donde están todos el grupo especializado de Selva, una cuestión simplemente para pasar después a Adolfo. Estas órdenes de Romero, de Ortiz y de Melgarejo, ¿están por escrito? No, no están por escritos.
¿El acta de retiro de uniforme y armas están por escrito? Sí, eso sí está por escrito. ¿Y quién firma esa acta? El armero es el que se encarga de asentar en el libro de acta, que hace entregas de las indumentarias, el arma y las municiones en este caso específico, A al Gustavo. suboficial ayudante Gustavo Florentín. Pero todo esos elementos y esas municiones y esa arma, él asentó a todos los escopeteros que le entregó, a los escuderos y a los chuflay. Claro, ¿y este armero quién es? Acá tengo el nombre justamente donde él me hace el relato específico. El suboficial Ojeda, ayudante Ojeda. Sí. Ojeda. Es el que tiene firmados los papeles, ¿verdad? Sí. Chiqui, o sea, Carlos Gómez vino, le entregué 2 rodilleras, 2 coderas. ¿Y qué retira él? ¿Recuerdas eso, Selva? ¿Él te Él- pudo detallar eso? Sí, ¿Retira él me una dijo, escopeta? La indumentaria, la piernera, Sí. el chaleco, el casco, el arma y las municiones. Ujú. Lo que él creía hasta después de lo que vimos, lo fatal, que eran balines de goma. No, Porque eso eran balines de goma, porque eso fue después. Eso fue después con la camioneta negra. Él recibe balines de goma. Él recibe Él balines. disparaba balines de goma. Él disparaba balines de goma. Después vamos a entrar con ese detalle porque ahí... Adolfo, bueno, la versión oficial es que Gustavo es el autor del disparo mortal o de los disparos mortales. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen, digamos, lo que tienen en el expediente? ¿Cómo ven ustedes estos hechos? Sí, nosotros hacemos una contextualización un poco más amplia de la situación. Es decir, no nos quedamos solamente con el autor material de los disparos. Nosotros, representando la memoria de Rodrigo Quintana, llegamos a una primera conclusión, que el equipo que pasó minutos antes frente a ABC, cuando estoy hablando del equipo que pasó minutos Policía. antes de frente a ABC, me estoy refiriendo al grupo de policías, estaba integrado por un pelotón de avanzada, que eran los que finalmente fueron los primeros en ingresar al partido, y no pasó 45 segundos para que los 15 o 17 policías de civil irrumpan en el estacionamiento del partido. Hago esta contextualización no por no querer responderte todavía, Enrique, ¿verdad? Pero quiero circunscribir el escenario geográfico que estábamos viviendo. Dentro del partido no existía ningún tipo de situación que le pudiera hacer pensar a las fuerzas policiales que se estaba cometiendo algún hecho punible. La Fiscalía cuenta con todo el circuito cerrado. Incluso media hora antes, 45 minutos antes, había gente bajando colchones, gente bajando bolsas de hielo. ¿Para quiénes? Para quienes estaban viniendo y para quienes iban a dormir en esa oportunidad, y para quienes al día siguiente también iban a volver a manifestarse. El primer pelotón de asalto, como le llamamos nosotros, ingresa a las 12 y 22, a las 12 y 21 aproximadamente de la madrugada. Tardan aproximadamente 30 segundos desde que llegaron hasta que lo mataron a Rodrigo. 30 segundos en derribar la puerta del partido y en asestar el golpe mortal a Rodrigo. Podría haber sido cualquiera. Tenemos que hacer una pausa, Adolfo, y José Luis y Liliana, un minutito les voy a pedir para después de la pausa. Quiero que conteste esta pregunta: ¿cómo identificamos que Gustavo Florentín es el autor de ese disparo? Enseguida, pero después de la pausa, por favor. Y ahí nos quedamos en ese rostro desagradable.
un hombre que supuestamente luchó para traer la democracia al país, Carlos Filisola, qué vergüenza. Hoy él es más cartista que Sol Cartes y Sara Cartes juntos. Increíble pero cierto. Las vueltas de la vida, las vueltas de la vida, definitivamente. Hoy Carlos Filisola está haciendo un triste papel y ha decepcionado a más de uno por esta gestión política lamentable. Todo el Frente Guazú, de hecho. Y Fernando Lugo, que se ha borrado, pero que ha sido el ideólogo y el principal beneficiario de toda esta trama política. Yo quiero recordarte, antes que nosotros nos comunicamos con la mejor compañía del país, por supuesto, hablamos de Tigo. Vos sabés que en Tigo el centro sos vos y además tiene beneficios por cada minicarga que realices. Desde 5.000 guaraníes vos accedes a beneficios exclusivos con la mejor compañía del país. Y por supuesto también quiero recordar que como todos los domingos cenamos con Vitapam, por supuesto, claro que sí. Cenamos con Vitapam y recordarte que vos también podés disfrutar de todo lo mejor que te ofrece Vitapam. Vitapam, panadería, rosticería, confitería, que te ofrece el servicio de delivery, de catering, todas las sucursales, 3 sucursales en Asunción y Gran Asunción, desde 1992, dedicados a ofrecer el mejor sabor a sus clientes. Muchísimas gracias a Vitapam. Enrique, contigo. Adolfo, ¿cómo identificamos que Gustavo Florentín es el autor del disparo que mató, o de los disparos que mataron a Rodrigo Quintana? Nosotros tenemos medios probatorios que estamos analizando. Por ejemplo, cuando me refiero a dichos medios, estoy hablando de filmaciones, estoy hablando de 2 cámaras instaladas en el pasillo central del local del Partido Liberal y estoy hablando también de declaraciones testimoniales. En el transcurso de esta semana vamos a asumir la querella y vamos a identificar plenamente a las personas que nosotros creemos que fueron partícipes de ese hecho. Permíteme reformular la pregunta. ¿Gustavo Florentín está entre esas personas? Sí, sí. Nosotros estamos analizando todas las perspectivas habidas y por haber y estamos procediendo a la individualización, obviamente por medios tecnológicos y bueno, en esta semana vamos a develar el nombre de la persona que para nosotros asestó el golpe mortal a Rodrigo. Y de los policías Carlos, también. Una cosita nomás, Adolfo, que quiero agregar. A ver, nosotros vemos estas imágenes que estamos viendo y las anteriores, y efectivamente entra ahí mismo, como estamos viendo, Florentín, y efectivamente pisa el cuerpo de Rodrigo. Pero honestamente en estas imágenes yo no podría decir que él es el autor del disparo. Hay otra imagen que sería el ángulo invertido de lo que estás viendo en este momento. También es decir, acá estamos viendo una cámara que sería entrando al partido, Sí. ¿ok? Entrando al partido sobre Iturbe. Hay otra cámara que es la que muestra la puerta del partido. Acá uno va a ver la puerta del partido. Sí hay otra cámara que muestra la puerta del partido y ahí en ese momento aparecen Florentín, aparece Báez, aparece un tercero. En cuestión de 10 segundos, en cuestión de 10 a 15 segundos tenemos a 3 personas abalanzándose. Obviamente el primer disparo, ahí está, esa es la cámara. Esa es la cámara. Es correcta, sí, es correcta la cámara. El que da el disparo se ve ahí, Sí, es el suboficial. así mismo. Selva. ¿Ustedes van a objetar esta construcción o la aceptan y piden otro enfoque? No. Nosotros vamos a objetar. Ahí se puede ver perfectamente que el disparo viene del flanco izquierdo de mi cliente. Mi cliente ingresa primero, pero justamente en esa afirmación a que se refiere acá el colega, se ve que el estruendo viene del flanco izquierdo de mi cliente a la altura de la cintura. Pero un pequeño detalle, ¿verdad? Perdón por interrumpir. Sí, adelante. Sí, metele tranquilo. Un pequeño O sea, detalle. a nosotros nos gustaría que ustedes, Sí, si necesitan a ver, intercambiar. Rodrigo Quintana, o sea, acá hay que analizar muy bien también que la trayectoria del disparo, obviamente, ¿verdad? También hay otras características que se analizan, como por ejemplo si el tirador era diestro, si era zurdo, se analiza la altura, se analiza también en qué lugar geográfico se encontraba el tirador. No se olviden de que en ese lugar habían 3 escalones. Escalera.
¿ok? Hay 3 personas, pero un dato pero muy importante y bastante significativo, ¿verdad? Rodrigo cae en el minuto 00:22:08, ¿ok? 00:22 minutos 08 segundos. Cuando Rodrigo está trastrabillando, por así decirlo, cuando se está tropezando en su afán, En su intento de huida, ¿verdad? en su intento de huida, en ese momento recibe el golpe. Es decir, Rodrigo no cae como consecuencia del disparo. Rodrigo cayéndose recibe el disparo. Claro. Eso es fundamental para nosotros también. Por eso que yo estaba hablando que la presentación de la querella, cuando la hagamos en esta semana, vamos a terminar de efectuar todos estos análisis a los cuales hice mención. En este momento solamente me voy a remitir al autor material y llegado el momento podemos hablar de la participación de todos los policías. ¿Qué te dice, Selva, el suboficial Florentín, sobre ese momento específico, el que acabamos de ver en imágenes? Sí, ellos prepararon una estrategia de entrada, Sí. donde él se pone en el medio, a su izquierda y a su derecha estaban atinados los demás oficiales, ¿verdad? Entonces, la orden es que él ingresa primero y así efectivamente como instructor se ve cuando se cae Rodrigo. Sí. Y es ahí donde sale el estruendo. La persona, el que estaba en el flanco izquierdo de Florentín, es zurdo. Él es zurdo. Y puede ser la persona que dispara. Sí, sí. Mi cliente tiene 1,80 m de estatura. Es lógico la acotación del colega que se tiene en cuenta en el momento, ya las personas idóneas en esa materia, para tener en cuenta la estatura, la velocidad, la distancia y otras aristas más. Ujú. Pero yo pido que hagan en verdad ese trabajo y puedan demostrar de dónde vino el disparo. ¿Hoy vos crees que ya hay una condena anterior a un juicio para tu cliente? ¿Lo han condenado ya públicamente? No solo desde el Ministerio del Interior, sino también de la sociedad misma, ¿verdad? Con todas estas imágenes e interpretaciones que se han hecho. Con respecto a la Policía Nacional y el Ministerio puedo decir que sí, pero a la ciudadanía yo le comprendo, le entiendo, porque de repente uno se deja... es un momento muy doloroso que a nadie, que ninguna persona quiere pasar por lo que pasan los padres de Quintana, de Rodrigo Quintana. Y eso motiva a las personas, ¿verdad? Uno siente. Entonces de repente es como que vienen las confusiones o las mentiras por parte de la Policía Nacional. Entonces es como que hace que le hace entrar a la ciudadanía en confusiones. Pero gracias a los videos, las filmaciones, las fotografías, se desvirtuó eso. Por lo menos la sociedad hoy por hoy tiene más clara la película, ¿verdad? Ya no es más como en los primeros momentos que les indicaban como el asesino y la peor persona a mi cliente. Es como que ahora está razonando más. Y gracias a la Policía Nacional, que ellos remiten sus videos y ellos no pueden justificar su mentira, es que nosotros, yo como defensa, están demostrando cómo y de dónde viene toda esta farsa. Permitime, Adolfo, perdóname la ignorancia, a Liliana también, José Luis y doctora, me van a disculpar la ignorancia, pero ¿y acá no hay que hacer la famosa prueba de parafina y no sé qué historia para probar esto? O sea, para probar quién abrió fuego, digo. Todos abrieron fuego. O sea, hubo una bala que le mató a Rodrigo. Sí, claro. Pero esa gente entró disparando, Enrique. Hay videos donde desde Manuel Domínguez viene un grupo de uniformados, que son los escopeteros, no sé cómo le llaman, esos vienen disparando y disparando arriba. O sea, hay videos donde los chicos mismos filmaron
porque ellos estaban en la calle y cuando le dijeron entren, porque ya vieron gente disparando, o sea, prueba de parafina tienen todos problemas con la Todos van parafina. a dar positivo. Todos digamos. van a dar positivo. Claro. O sea, ¿cuál es el tiro certero que le mató a Rodrigo? Lo que hay que investigar. Ahora, lo que yo creo que hay que investigar mucho más es por qué Florentín o por qué Arnaldo Báez estaban ahí en ese momento. Exacto. ¿Quién les dio las órdenes Exacto. a ellos Yo para creo que estar ahí? sobre ese punto, sobre ese punto, Adolfo, yo quiero ir un poco en el relato oficial que hace la Policía Nacional, Sí. Ministerio del Interior. Ellos dicen que llegan hasta el local partidario, aunque no aclaran si existió o no orden. Se filtra un supuesto audio donde dicen no entren al partido, cosa que hasta ahora el Ministerio Público no pudo determinar si se hizo antes o después, porque no tenemos la fecha, así que la fiscal va a tener que ver si puede convalidar o no esa prueba. Ahora, ¿por qué llegan al partido? ¿Qué es lo que crees que ocurrió en ese momento? ¿Por qué llegan hasta la casa del PLRA? Nosotros más que creer tenemos certeza, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Correcto. Es nuestro análisis y nuestro análisis está basado en evidencias. Llegamos a la conclusión porque tenemos evidencias que así lo atestiguan. No existe una diferencia de más de 45 segundos en el momento de la irrupción del pelotón, que lo que quiso es despejar el lugar para que un grupo liderado por el comisario Paredes Palma, que lo tenemos plenamente identificado en las filmaciones, en los videos, como la persona que daba las órdenes Sí. de ese atraco ilegal. Él sabía y conocía que estaba ingresando a una propiedad privada sin orden judicial y sin que existiera un hecho punible cometido anteriormente. Esto fue planificado y premeditado. Planificado porque ingresaron, ellos estaban esperando que el grupo de avanzada les dé el ok. ¿Por qué asumimos esta situación? Porque nos pasan 45 segundos en que se lo ve a los policías vestidos de civil, comandados por Paredes Palma, ingresar en el estacionamiento. Para quienes no conocen, el estacionamiento forma parte del predio del PLRA. Ahí comienzan a privar de su libertad a las personas, ahí comienzan a disparar, a golpear, ahí comienzan, por ejemplo, a intentar acabar con la vida de las personas, porque no nos olvidemos que también tenemos una filmación en el que... En el baño era ese, ¿verdad? En el baño donde Sí. estaba el diputado Eusebio Alvarenga Sí. y otras personas también, el apoderado del partido, el doctor Cristian González. Es decir, si nosotros pensamos que esto fue una casualidad, muy bien. ¿Cómo llamarle casualidad a una situación en la que uno en la filmación le ve a más o menos 15 policías con armas largas, con metralletas, con revólveres en la mano, bajándose de 3 patrulleras, esperando las indicaciones de un alto oficial de qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la única conclusión a la que podemos arribar? Se ordenó el ataque al local del PLRA. Fue algo planificado. Fue algo planificado, pero lo que más nos asusta, independientemente de la barbarie con la que fue cometida, es lo que nos arrojan las versiones de varios testigos que refieren dos situaciones en particular, independientemente de que lo más grave también fue la muerte de Rodrigo. Que los policías al ingresar estaban diciendo los vamos a matar a todos, pero no se quedaron con eso. En varias oportunidades gritaban también ¿dónde está tu líder? Es decir, hay una serie de circunstancias, una serie de indicios y una serie de evidencias que nos hacen suponer con certeza de que fue absolutamente planificado el ataque al PLRA. La policía nos dice que llegan hasta el local partidario persiguiendo a vándalos que antes, minutos antes, atacaron el diario ABC Color. Eso no es ¿Qué hay cierto. sobre eso? Eso no es cierto y doy fe, mi hijo estaba ahí en el partido, Por favor. o sea, gracias a Dios no fue mi hijo, ¿verdad? Los chicos, porque eran en gran mayoría jóvenes, 22, 23 años, muchos heridos, muchos se fueron a resguardar al partido. En mi caso personal, yo le dije a mi hijo, Juan, te vas a quedar en el directorio porque es el lugar más seguro. Los chicos estaban sentados, estaban en la vereda charlando, tomando tereré. Había un grupo de la vereda hacia la casa y el otro grupo cruzando la calle. Varias veces pasaron unas personas diciendo, cuidado que vienen disparando. Y me comenta mi propio hijo que
veían y no venía nadie. Entonces, a la tercera vez que pasaba gente y decía, cuidado que vienen, ya no le hicieron creyeron, caso, ¿verdad? claro. Y esa vez vinieron y llegaron disparando. Y dispararon directo a la oficina de la presidencia. Entraron, todo esto que vemos acá, y subieron arriba. Y fueron directo a la oficina de la presidencia. Si ustedes ven la fachada del balcón de la oficina de la presidencia, hay 7 u 8 marcas de balas. De hecho, hay un video también que se capta de arriba. Sí, lo tengo con los acá, si disparos. querés después te puedo Sí, mostrar. después ¿verdad? sería bueno. José Luis, contame un poco, pero vos estabas, por ejemplo, en la estación de servicio. Lo que me gusta, o sea, lo que quiero que para entrar un poco en este relato es si vos pudiste percibir que había alguna especie de continuum, no sé cómo se dice en latín, continuum popular, digamos, entre el lugar donde vos estabas, que digamos está entre el intermedio, entre la Plaza del Congreso y el PLRA, que fuera yendo hacia el PLRA, como para que la policía pueda decir, les estoy siguiendo a estos en flagrancia, como dijo el señor Ariel Martínez. Nosotros estamos en la estación de servicio y la persecución de los policías tenían diferentes lugares. Pero en la estación de servicio, esos 20 detenidos, algo así, algunos no tenían nada que ver con la manifestación. De hecho, nosotros estábamos con mi hermano Carlos y su hijo César, ¿verdad?, en la estación de servicio para ya comer unos panchos. Es decir, ya no estábamos en la manifestación y alguna gente corría hacia el Panteón. Y otra gente formando fila para entrar a la ESO para comer algo. Claro. Y ahí llegaron la montada, llegaron todo, y al barrer, detención. Es decir, dentro de los 211, muchas personas fueron detenidas, fueron apresadas sin tener nada que ver. Sí. Es decir, algunos estaban sentados en el auto, allá cerca de la Plaza Uruguaya, o en el Luis Alberto Herrera Itacuarí, por ahí lejos, no, se bajaban del colectivo de su trabajo. Era a esa hora, aparentemente hay una orden, apresamiento masivo. Y al que estaba por la calle, ¿Cómo fue? O sea, te pido disculpas un minutito, pero quiero entender un poco, porque yo creo que está todo concatenado por la misma orden, ¿verdad? Sí. Hay un modus operandi. Hay un modus operandi. Sí. ¿Cómo fue el trato, José Luis? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijeron? En la ESO, 3 veces vinieron para detener. Primero a todos los que estaban afuera. Nosotros estábamos cerrados en la cantina, digamos, y con la puerta llaveada. Y vinieron a los que estaban afuera, entre ellos Paraguayo Cuba, y eso ahí le agarraron, ahí le hicieron cuerpo a tierra, algunos ahí acostados le pateaban, le maltrataban, le escupían por la cara a los policías, a los manifestantes o personas inocentes. Bueno, llevaron ahí un grupo. Posteriormente, una de las personas que estaban con nosotros, nosotros estábamos entre 5, seguramente allá adentro, vino a comer, un vecino que vino a comer, a cenar ahí. Y dijo, yo no tengo ya nada que ver, voy a salir de acá, me voy a casa, y ahí sale, y le agarran, le llevan detenido. No tenía ni cédula, no tenía nada, él vino de su casa a la ESO para tomar algo, cenar. Y después parece como que se despeja. Bueno, y nosotros nos decíamos, ya nos vamos, entre que también la gente de la estación de servicios se quería desligar de nosotros, ¿verdad? Claro. Y los comentarios, bueno, el policía va a venir a ver si tenemos filmación. Borren todo lo que tienen en su celular, porque eso va a ser la evidencia que te va a comprometer para ir a... Claro. ¿Verdad? Ese es más o menos el comentario que hacíamos, ¿verdad? Yo filmé varios y le filmé a Roberto y bueno, vienen como 5 patrulleras por ahí, vienen a rodear la estación de servicio y ahí ya era directo para nosotros, ¿verdad? En eso yo quise es decir, me fui al baño porque quise sacar el chip de mi celular y hacía un simulacro de que estaba orinando y entran ahí al baño el policía
Y yo estoy ahí y dice, ¿usted queda detenido en el baño? Y le digo, de Serbia, Cuarujá y nadie. Y bueno, usted queda detenido. No está cuarupado, usted ahí pues está cuarú, ajá, oína la ¿verdad? Y en eso, bueno, ya le ordenan a 2 para que me agarren, me estiren, y le digo, ¿dónde está la orden judicial? Orden judicial, tráigame. Yo soy el que ordeno, no me acuerdo porque yo quiero y yo soy el suboficial, no sé qué apellido, y bueno, y espósele a este y llévele, ¿verdad? Y ahí no, nos estiraron los otros, al final a mí no me esposaron, a las otras personas sí, a mi hermano con otra persona esposada, así como si fuéramos criminales, ¿verdad? Sin ninguna orden ni porque se les antojó a ellos apresarnos, es decir, volví a recordar la época de Stroessner, es decir, apresamiento por orden superior porque se les antojó de la forma en que ellos querían. De hecho, yo hace mucho no estaba haciendo actividad política, ¿verdad? Estaba distante, y ante la noticia, el ver, vine a la manifestación aquella por este atraco que hicieron estos senadores y ellos, y después escuché la represión en la plaza, qué sé yo, eso, a las 4:30, a las 5 de la tarde, ¿verdad? El disparo al diputado, Efraín herido, y entonces con mi hermana Marta decimos, vamos a la plaza. Eso fue lo que te motivó, digamos. Eso es el motivo. Y nosotros estuvimos desde las 5:30 más o menos en la plaza, y un poco distantes de la parte cuando empezó el enfrentamiento más violento, ¿verdad? Incluso cuando habían bombas, cosas, nosotros no quisimos hacer, no, esto no es nuestro, esto nosotros pacíficamente queríamos estar. En el momento que estábamos en la plaza, ya escuchamos que se había entrado al Senado, ¿verdad? Y ese fue una... Desprotegieron el Senado para que ocurra Para permitir ese evento. Y entre esos habían gente que estaban más o menos mimetizados para la violencia, ¿verdad? ¿Tenés idea de que la excusa, bueno, de la policía por lo menos, es que ingresaron a este recinto privado? Yo no lo estoy justificando porque creo que fue totalmente irregular, en busca de algunas personas que fueron responsables de quemar el Congreso. De hecho, hablabas de Paraguayo Cubas que se encontraba en el lugar, que hoy está imputado. Pero él estaba, es decir, yo no le identifiqué, después me dijeron que entre los que estaban ahí afuera y le hicieron cuerpo a tierra estaba él, pero Sí. no, ahí era un apresamiento masivo, Claro. ¿no? Era, se tomaron con, digamos, a esa persona le querían, es decir, nosotros nos negábamos y entonces por eso o le decíamos que no abra la puerta, y entonces eso hacía que ellos, ¿quiénes son ustedes para que nos desafíen así? Entonces, Claro. es decir, no, era masivo, el apresamiento era ahí sin qué ni para qué. Tenemos que irnos a la pausa un ratito, señores. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites. Y vos tenés estrés o contracturas cervicales, quiero contarte y, bueno, además recomendarte un gran aliado. Estos son problemas nerviosos muy frecuentes hoy en día, por varios motivos. Por eso es que te recomendamos el vibromasajeador orgánico Jack, que es un enorme paliativo para estas afecciones, que actúa como descontracturante muscular, obviamente, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Vos podés solicitar el lunes a primera hora tu Jack en Dismar Salud y Cultura, llamando al 522-610 y al 0982-380-527. Muchísimas gracias a Dismar. Bueno, Carlos, si me permitís, Selva, una cuestión que me gustaría profundizar un poquito. El cambio de las balas. Permitime, para que la gente que está escuchando y que de repente no está todavía muy interiorizada al tema.
Los balines eran de goma en un principio, pero a partir de X momento son de metal. De hecho, en la autopsia de Rodrigo, los balines son de metal. Aparece el auto que vos habías mencionado, el Isuzu D-Max, color negro. que viene a traer Encarpado. aparentemente cartucho. Bueno, ¿cuál es la lectura que hace la defensa de Gustavo sobre en qué momento se cambió la naturaleza de las balas? Yo esa con precisión no te puedo decir. Yo lo que sí te puedo asegurar es que mi cliente tenía cartuchos de goma, balines de goma. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber eso? Y porque él me lo dice, él entrega el arma, y cuando él estaba haciendo examen, en su recámara se quedaron 4 balines de goma sin percutir. Eso le entrega el armero. Hay una diferencia, ¿verdad? Un escopetero diferencia lo que es un balín de goma de uno de plomo. Por el color tengo entendido por el cartucho. No, el color no tiene nada que ver. Porque los colores son de acuerdo a la empresa que lo fabrica. ¿Entendés? No es que específicamente tiene un color celeste y mundialmente tiene que ser celeste. Correcto. O sea, no es así. Es de acuerdo a la empresa que lo fabrican y ellos tiran su logo el color que debe ser. A ver, se lo va para redondear, porque después la misma pregunta le voy a hacer a Adolfo, o le vamos a hacer a Adolfo. Ojeda, cuando hace el acta de recepción del material que le estaba devolviendo Gustavo. No. No es Ojeda Ojeda es el que entrega, porque el armero estaba ya apostado en la plaza. Ajá. Ojeda entrega, pero no recibe, No. recibe otro. Sí, el que recibe es el armero nombrado por la Policía Nacional, que sí o sí tiene que estar ahí. ¿Y no te acuerdas el nombre? No me acuerdo. No importa, pero es, digamos, fulano de tal, es Sí. un fulano de tal. Es un suboficial. Que no es Ojeda. No, es un suboficial. O sea, Sí. a ver, para redondear nomás, y perdón por ser tan insistente. Sí, Ojeda entrega, pero no es él el que recibe, sino el armero, sí, el titular, vamos a decir. sí. Está el titular y uno que le suple. Sí. Así mismo. Entiendo. Sí. Sobre el punto, sobre el tema de las balas, porque vos hablaste de una camioneta negra y su Sí, D-Max. sí, sí. ¿Qué traía esa camioneta? Las municiones que eran reabastecidas a los escopeteros. ¿De quién era la camioneta? ¿Hay alguna idea de quién Es es? de la Policía Nacional, Pero- siempre. pero ¿quién Todo el día estaba? está estacionado ahí. ¿Quién Pero manejaba eso? el que hace entrega es el comisario Isasi. El comisario. El comisario Isasi. Con respecto al que vos me habías dicho, esa es la diferencia, que los colores, como le dije, no es relevante en este sentido, en este caso, para los efectos que se pueda diferenciar por colores. Eso ya le aclaré. El Sí. tema del peso, sí existe diferencia en el peso, pero ¿qué pasa? En ese tipo de procedimientos, ellos no tienen ese tiempo de poder controlar, porque tiene que ser rápido. Ellos están están nerviosos, están cansados, están estresados. Influyen muchos factores que ellos no van a poder en ese momento ponerse, no tienen esa tranquilidad de poder revisar qué tipo de municiones se le está entregando, porque todo es rápido. Pero No, en algún no. momento se hace el cambio. Yo quiero que eso entiendan. Yo no digo que se hace el cambio, ni mi cliente dice que se hace el cambio. Lo que él recibió cuando salió de la comandancia Sí. son balines de goma. Cuando se le vuelve a reabastecer, él cree que también era balines de goma, porque le está entregando un superior. Claro. Un superior, él es oficial. O sea, es muy fácil decir, como dijo Isasi, el suboficial tenía la obligación de revisar, dice un comisario principal. Sobre la versión oficial de la policía, me quiero detener un poco más ahí, porque nos cuentan, para que nosotros creamos, que el suboficial se escapa de la comandancia, que nadie le dio una misión, digamos, en toda esta historia, y que él simplemente se equipa y sale caminando. Y además dicen que él actuó sin ninguna orden específica. Si es que esa teoría de la Policía Nacional hubiese sido cierta,
entonces no se hubiese incendiado el Congreso, sino la comandancia, porque son tan vulnerables. Entonces, su seguridad quiere decir que, según ellos, las indumentarias, el arma Las municiones. y las municiones Están están a la vista de ahí a la cualquiera. vista de cualquiera que lo agarre. O sea, puede entrar un civil incluso, según como ellos dicen. Pero no es así, no es así. Sobre la versión de que tu cliente es liberal, porque también era otra cuestión que quieren instalar Sí. desde el gobierno, que él es liberal y que aparentemente había un pacto con el partido para que él sea el responsable de la muerte y que de esta forma se le pueda cargar responsabilidad al gobierno de Horacio Cartes. También se dijo, y quiero terminar con eso, que el suboficial ingresó cuando Rafael Filisora era ministro del Interior. Esas dos cuestiones puntuales Sí. me gustaría que nos expliques. Sí, claro. Yo no sé qué tiene que ver en este momento la afiliación en este tipo de hechos. Acá se perdió una vida de un joven, ¿verdad? Sabemos que él sí estaba afiliado al Partido Liberal, creo, señor doctor. Sí. Sí. Bueno, entonces está afiliado diciendo... al Partido ¿Cómo? Liberal. Él no está afiliado al Partido Liberal. ¿No está? La ¿Sí o mamá no? de él. La mamá. O sea, Porque ese esa es la conocimiento versión. yo tengo porque yo... O sea, Quintana no Yo estaba en soy de ningún Areguá. partido. No estaba en ningún partido. de hecho, él es policía, él no puede estar No puede afiliado. Yo no estar. estoy hablando de policía, No, doctora. Estoy él hablando está de hablando de Florentino. Rodrigo. Yo no Rodrigo yo es estoy hablando de presidente Rodrigo. de la Rodrigo es presidente Juventud de la Liberal de JLRA la de Colmena. la- Bueno, esa es la pregunta que yo estaba haciendo. No estaba nomás atento porque si no hubiesen captado que yo no me estoy refiriendo. Bueno, No, el pero yo me tema- refería al suboficial. Y ahora, y sí, eso lo voy a decir. Sí. Se pierde la vida de un dirigente, un gran dirigente del Partido Liberal, un joven dirigente Sí. que tenía mucho futuro, ¿verdad? Y supuestamente el que le, según lo que quieren dar a entender, esta persona que dijo hoy, y la teoría de la policía es que también le mata a otro liberal, Sí. ¿verdad? Pero acá, pues, acá nosotros no estamos, era una manifestación por la violación de la Constitución Nacional por estas personas y la reacción de la Policía Nacional. No estamos ante una revolución del 47 donde eran colorados contra liberales o del mismo partido. No tiene nada que ver acá la afiliación. Y con respecto a que mi cliente entró en la etapa en el tiempo que Filisola estaba Como ministro del Interior. como ministro del Interior, ¿qué culpa tiene mi cliente de haber nacido y justo tenía la edad de ingresar a la escuela de suboficiales cuando Filisola estaba como ministro? O sea, él no puede adivinar, o su mamá no va a adivinar en su vientre, bueno, yo voy a embarazarme ahora y mi hijo va a nacer y va a tener 18 años cuando Filisola esté como ministro. O sea, entonces... Lo que pasa es que con ese relato. nos Aparte de están- eso, que se creen divinos, ya son adivinos. Pero No, yo- por yo eso. sinceramente No, lo creo que pasa es hay- que con ese relato nos están tratando de dar a entender de que supuestamente hubo un acuerdo entre personas que se conocían para generar este asesinato y que ese asesinato pueda ser cargado o responsabilizado al gobierno de Horacio Cartes. Yo pienso- Eso es lo que nos quiere dar a entender Yo- el gobierno. Sí, yo pienso que el gobierno lo que se tiene que preocupar es de solucionar y estabilizar en este momento y darle la seguridad a las personas y no buscar un chivo expiatorio para que puedan ellos tirarle todo a él su responsabilidad. Acá el señor presidente Horacio Cartes, él tiene que saber que cuando hacía su campaña política, le dice, yo no estoy en contra de la elección. Sí. Y ahora, estas personas hicieron una reunión, acá los colegas pueden decir que esa reunión es ilegal. Ellos no pueden encerrarse en cuatro paredes y decidir algo que no es así. Y lastimosamente, por culpa de estas personas, la ciudadanía salió a manifestarse contra no a la enmienda. Así mismo. Selva. Y la Policía Nacional tuvo que cumplir su trabajo y se perdió una vida. Selva, te quería preguntar yo, porque con toda esta composición que hemos hecho, el antecedente también que tenía tu cliente, te pregunto, ¿vos crees que lo eligieron a él y le pidieron que salga a la calle a él
para después hacerlo responsable de una orden que tuvo de un superior de actuar de esta manera? ¿Crees que él fue, digamos, la persona perfecta que estaba buscando la policía para ejecutar el plan? Mi cliente recibió órdenes superiores como todos los demás personal de la Policía Nacional. Yo no puedo decir que él era el elegido Pero o ¿cómo que era estaban él a entre quien 20? todo Por le favor. tenía, porque no, es que es así. Pero era no el que sé. tenía antecedentes. Pero estaban entre 20. Pero era el que tenía Pero estaban antecedentes. entre 20. Sí, pero Entonces no- yo pregunto pero si no lo importa. eligieron a él Pero por ¿cómo eso. le van a elegir si estaban entre No, 20? no. Entraron entre ¿Quién le dijo a tu 20. cliente, Selva, entonces, para que ingrese al Partido Liberal? Claro, ¿quién le dijo? A mi cliente y al pelotón donde mi cliente formaba parte. No es que mi cliente solo recibe No. la orden. No, correcto. ¿Quién le dijo? El comisario Amado Cantero, Amado Cantero. coronel o Cantero, Cantero. X3, ¿Y cuál fue la orden específica? que avancen y que avancen y que avancen y que ingresen. ¿Para qué? Para supuestamente, según ellos, ¿verdad? Porque yo le decía una cosa, el jefe, el X3, él no le dice, ustedes van a ingresar y van a hacer, ellos reciben orden de ingresar Claro, pero y de ingresar para qué. realizar el procedimiento. ¿Qué procedimiento? El procedimiento era de que detenerles a las personas que supuestamente estaban frente al diario ABC. ¿Y cómo que- sabía, por ejemplo, tu cliente que al chico que lo trae así estaba frente al diario ABC? No, mi cliente no sabe. O sea, lo agarra cualquiera. Él recibe las órdenes, ingresen ustedes, Pero ellos agárrenle a entran, la doctora. persona, espósenle. Ellos Por eso yo voy a la siguiente cuestión, porque ahí yo disiento contigo, Selva, un ratito, pero quiero preguntar a los defensores. Por eso es que yo creo que cuando la fiscalía tiene que hacer esta investigación, está haciendo mal su trabajo. ¿Por qué? Porque la orden que tiene que investigar es el marco operativo dado. Claro. Porque yo no digo, yo no dudo que el comisario Amado Cantero. haya dicho ingresen. Lo que pasa es que en una orden operacional vos decís ingresen abriendo fuego a discreción o no. Y esa es la parte que el gobierno quiere encubrir. Como Y eso es lo preguntan que ustedes, ¿para efectivamente- qué? Y ¿Ingresan para eso qué? es, pero es que eso es lo que efectivamente ocurrió. No, A ver, vos no traes un contingente de más de 20 policías Claro. para disparar balines de goma. Vos no entrás con una metralleta que no tiene balines de goma solamente porque le tenés que detener. Es decir, acá hay que ser muy claros y muy precisos, respetando el derecho de la defensa, obviamente, a formular su teoría del caso. Ella está en su pleno derecho de hacerlo así. Nosotros creemos que Rodrigo puso el cuerpo y el Estado puso la bala. Estamos absolutamente convencidos de La eso. forma y la agresión con la que entraron se ve en los videos, como sicarios, como si fuera que en ese lugar habían 400 narcotraficantes y iban a encontrar el cargamento más grande de drogas, o estaban los LPP. Es más, nos decía Rafael Filisola, que estuvo en el programa anterior, fue ministro del Interior, que ni siquiera en operativos como ese se ingresa de noche, que hay que esperar a que sea de día. Pero aquí nos cuentan una historia fantástica de que estaban persiguiendo a algunas personas que atacaron al diario ABC y que por eso llegaron al partido, pero nadie puede decir exactamente cuál fue la orden y cómo ingresan a un recinto privado sin orden judicial. Pero, Nadie. pero esa es una sucesión de hechos lógicos. A ver, Carlos y Enrique, vos tenés 211 detenciones, Sí. ¿ok? 211 personas el 1 de abril, 211 personas recluidas en la agrupación especializada que fueron liberadas el mismo día. El mismo día. 211 personas. Entonces, perfectamente podemos hablar de un itinerario cronológicamente detallado. Vamos a agarrarle a cualquiera, vamos a llevarle a cualquiera, porque si estoy yo equivocado, ¿cuál es el motivo por el cual 211 personas que fueron llevadas a la agrupación especializada del liberal. fueron liberadas en el mismo día? Claro. Claro. No, ahora, pero para mí... Quiero acotar algo. Sí, sí, por favor. Entonces, con todo respeto también le digo a la querella, entonces ustedes tienen que
solicitar como querella que le imputen a los superiores, Claro. que los superiores se hagan responsables, 100% de acuerdo. de su mando, porque mi cliente, doctor, es un suboficial ayudante. Doctora, nosotros El tema es nunca lo creemos- siguiente. Nunca quiero creemos que él entienda. se fue a matar porque él le quería matar a Rodrigo. Discrecionalmente, Como claro. si fuera Es un cierto lo que homicidio dice, doloso. El Estado pone el arma, el Estado pone las balas, pero mi cliente estaba con balines de goma. Independientemente de dónde salió ese tipo de municiones y cómo llegó hasta esa persona que disparó, no es más culpa de mi cliente. Nosotros Él creemos no que tiene la culpa. nosotros creemos que varias manos apretaron ese gatillo. Sí. Nosotros creemos que varias manos apretaron ese gatillo y vamos a determinar en el transcurso Porque yo quiero de que esta semana entiendan esa que si situación. es que mi cliente disparó, o sea, si es que mi cliente tenía perdigones de metal y no de goma, él estuvo de las 16 horas en la calle, estuvo de las 16 horas enfrentándose. Una preguntita, Selva, pero quiero que conteste Adolfo. Pero Sí. eso es lo que estás diciendo. ¿Tenemos identificado a todos los integrantes del pelotón que asaltó el PLRA? Sí, Sí, toditos. sí. A los Porque cuatro. puede ocurrir. Perdón, valga la aclaración, Enrique. No, A ver, nosotros hablamos de un primer pelotón de avanzada. Sí, Estamos hablando de policías que estaban con su uniforme. sí, Claro. señor. Sí, sí los tenemos identificados a ellos, a los 4. ¿Y los civiles? Ok. ¿Los que estaban de civil? A los civiles al 80% ya están individualizados. No, la pregunta viene por lo siguiente, por lo que estaba diciendo Selva. Puede ser muy bien que yo le dé a Liliana balines de goma, pero a vos balines de plomo. Sí. Por eso estoy preguntando. Es que había gente con revólver. También. Es que había gente con Quiero- metralladora, Con había metralladora, gente, ellos entraron y decían, les vamos a matar. O sea, yo no entiendo que si vos tenés balines de goma, entras a un lugar y a decir, yo a vos te voy a matar, le vamos a matar. El horror que generaron, ¿verdad? El terror que generaron en esa gente, con amenazas de muerte. Entraron donde estaba el diputado y balearon. Eso sí, eran balines de goma aparentemente. Balearon así, a quemarropa. Sí, no, que es lo mismo que le metieron a Edgar. No, porque Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Como le está diciendo mi cliente, estuvo las 16 horas combatiendo, vamos a decirle, haciendo una persecución. O sea, no es persecución, es tratando de dispersar a la turba, ¿verdad? Porque quieran o no, tenemos que aceptar que dentro de ese grupo había gentes que se iban a manifestar y otro tipo de personas que se iban a incidentar. El tema es lo siguiente, si es que mi cliente tenía ese tipo de metal en los disparos que él hizo desde las 16 horas hasta las 22, y hasta las 23:30 horas, hasta las 2:30 de la mañana, tenía que haber otras víctimas. Tenía que haber otras víctimas. Pero ¿y si le cambiaron, doctora, ¿Y si le una cambiaron? sola de la víctima? Ahí, a eso quiero llegar. Según su A teoría. las 23:30 es donde ellos se vuelven a reabastecer. A las 22 horas ellos se vuelven a reabastecer. De las 22 horas, cuando él se vuelve a reabastecer, vuelven otra vez al Congreso, a las plazas de las armas. Posteriormente se van a Herrera y Yegros, Diario ABC. Posteriormente se va. Todo ese trayecto ellos estaban disparando. No hubo víctimas. Tenemos que irnos a la pausa y después cerramos el bloque. tenemos que cerrar el Sí. bloque. Ahora ya tenemos Sí, que ya tenemos que cerrar el bloque. Entonces, les voy a una última pregunta, Selva, para los cuatro, en la medida de sus posibilidades, por favor. Perdón, Carlos, mía, la tuya. Yo lo que quiero saber es por qué nosotros estamos hablando de Gustavo Florentín, que yo creo que hay que hablar de Gustavo Florentín, pero no estamos hablando de Horacio Cartes, que es el jefe de la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Perdón, quiero escuchar la respuesta. Nosotros en el análisis que estamos realizando tomamos nota y amparo de jurisprudencias internacionales de la Argentina y de Alemania, en el que se construye una teoría a partir de un catedrático y uno de los máximos exponentes de la dogmática penal, que es el doctor Klaus Roxin. Cuando estábamos hablando de la promoción de esta querella y cuando nos estábamos refiriendo a que íbamos a hacer individualizaciones precisas de las responsabilidades penales de a quienes le adjudicamos la muerte de Rodrigo, la privación ilegítima de libertad y la coacción ejercida en el local del partido,
no nos quedamos solamente en esa parte de la historia. Nosotros ampliamos esta situación y creemos que en aproximadamente 2 semanas vamos a completar la segunda parte de lo que nosotros también consideramos son las responsabilidades penales y que no son necesariamente y únicamente los policías que ingresaron al PLRA y sus jefes directos. Claro, exacto, porque ahí tenemos una cadena de mando, ¿verdad? Claro, está el presidente de la República, está el ministro del Interior, está el comandante. Así mismo, ese es justamente lo que yo quiero hacer énfasis. Existe una víctima. Sabemos que existe un autor material, Claro. pero están los autores intelectuales, los autores morales, Claro. están los partícipes, están los cómplices, están los instigadores, están los que hicieron omisión. En este momento se está preocupando más por el tema de adjudicarle a mi cliente, porque ya le imputaron, adjudicarle posteriormente la culpabilidad, la reprochabilidad, para poder después condenarlo como culpable. Así mismo. Y el resto, el presidente de la República, en ese entonces el comandante, el ministro de ese entonces, y los demás jefes, altos jefes jerárquicos de la Policía Nacional, que los comisarios generales, los comisarios principales, ya están a punto de salir, ya están a punto de irse a retiro, y le van a truncar la vida profesional y la juventud a mi cliente. ¿Y ellos qué? Van a gozar de sus estrellas y mi cliente tiene que pagar por algo que el único responsable es el Estado paraguayo, que tiene como cabeza al presidente de la República y demás cadenas de mando. No mi cliente. Tenemos que irnos. Sí, José Luis, yo quisiera preguntarte si estás analizando, no sé, asesorado por algún abogado, reclamarle al Estado esto que te hicieron. Creo que no actuaron de una manera correcta, como ya estabas contando. ¿Vos querés reclamarle al Estado? ¿Crees que eso Sí, corresponde? Estamos, es decir, entre los 211 presos, estamos reuniéndonos, conversándonos. Acá se ha perdido las garantías. Es decir, nosotros estamos idénticos a la época de Stroessner, en donde se quiere figurar o se quiere pintar en forma legal lo que es ilegal. Esta es una persecución política, este es un intento de volver a la dictadura. Esto está queriendo disfrazar y utilizando a unos cuantos senadores que defraudaron y van a tener la ciudadanía les va a cobrar esta su conducta, ¿verdad? Y por suerte los jóvenes y en general en todos los ámbitos de la sociedad se están manifestando y se están haciendo, digamos, no solamente una opinión, sino haciendo partícipes para reclamar y rectificar. Horacio Cartes, para tratar de resolver este escenario político con el que estamos, tendría que pedir el retiro de la enmienda. Y mejor aún que renuncie, si es que quiere volver a, digamos, reencauzar en todo caso su gestión como gobernante. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias, señores. Liliana, querida, ¿tu hijo está bien? ¿Ya está? Mi hijo y mi yerno. Y tu yerno. Sí, pero están todos bien, gracias a Dios. Gracias, Selva. Gracias, José Luis. Adolfo, muy amable. Enseguida estamos en el siguiente bloque, estimados amigos, con el senador Eduardo Peta, que nos va a explicar en detalle, pero como nunca antes lo viste, el mamotreto que denominan enmienda de la Constitución paraguaya. Y vos sabés que para eso preparamos esta Constitución medio gigante, porque la idea es poder mostrar a la gente que aprobaron en la famosa sesión trucha los 25 que vemos ahí, ¿eh? Aquí vemos al Frente Guazú, algunos del Frente Guazú, acá, todos cómplices de lo que se hizo en esa sesión del viernes. Así que vamos a contarle a la audiencia de qué se trata este famoso proyecto de enmienda que ahora el diputado Hugo Velázquez trata de introducirlo seguro para la próxima semana en el orden del día. Así que nos vamos a una pausa y estamos de vuelta. Sí.
Estamos por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites y queremos disfrutar de un momento fantástico, como todos los domingos, acompañados de nuestros queridísimos amigos de Vitapam, panadería, roticería y confitería. Vitapam tiene servicio de catering delivery en todas las sucursales, 3 sucursales en Asunción y Gran Asunción, desde 1992, dedicados a ofrecerte el mejor sabor a todos los clientes. Gracias a Vitapam por acompañarnos un domingo más y por supuesto llenarlos la panza con la mejor comida. Qué bárbaro lo que es. Bueno, estimados amigos, estamos con el senador Eduardo Peta. Eduardo, gracias por acompañarnos. Le pedimos hoy a Eduardo que haga una comparecencia especial, estimados amigos, sobre el desglose de lo que estos 27 golpistas con su jefe Cartes, Con los ideólogos. quieren imponerle a la República del Paraguay como constitución. Y creímos conveniente hacerlo del modo más didáctico posible. Yo estoy acá atajando estos cartelones, mientras el senador Peta y Eduardo el senador Peta y Carlos van a ir desglosando punto por punto ¿cómo llamarle? Yo le quiero decir mamotreto, ¿verdad? Pero La enmienda trucha. La enmienda trucha, la trucha enmienda que los golpistas están tratando de imponernos como constitución del Paraguay. Así que, señores, soy todo oídos. No, yo sabía que quería antes iniciar, senador, con esto que ya es de público conocimiento, ¿verdad? Se violó el reglamento interno de la Cámara de Senadores para proceder a estas modificaciones que no tienen ninguna validez jurídica, pero lo más preocupante de todo es que Hugo Velázquez va a terminar dando entrada tarde o temprano a un proyecto que está firmado por una persona que no es secretaria y está firmado por una persona que usurpó la función de presidente del Senado, el senador Julio César Velázquez, en presencia de Robert Acevedo, simplemente para refrescarnos un poco la memoria y partir de ahí para luego ir analizando los artículos. Bueno, saludar a los televidentes, una forma muy peculiar, estar parado el invitado. Sí. Pero así... Te ponemos silla cuando quieras, cuando necesites, muy bien, avísanos. Agradecido, saludo a los televidentes. En realidad esto inicia un día martes, donde presentan un pedido de sesión extraordinaria, pero no habían acompañado el proyecto lo cual querían tratar en esa sesión extraordinaria. El presidente Robert Acevedo le dicen, se equivocaron al pedir, no presentaron el proyecto y se miran entre ellos y comienzan un poco a enojarse entre ellos mismos. Tratan de corregir el error y me pude percatar ahora el viernes pasado de una situación muy especial, de que la siguiente convocatoria extraordinaria presentan las 10:30 de la mañana y piden que la sesión se realice a las 9:30. Es decir, está lleno de errores todo el procedimiento que han iniciado. Se le dijo que se le iba a dar entrada a su proyecto de modificación del estatuto recién el jueves, porque es en uso de sus atribuciones. El artículo 184 de la Constitución Nacional le da esas atribuciones exclusivas al presidente del Congreso para fijar a las 1 hora, a las 10, a las 40, a las 47. Es una atribución que es solo suya y yo no le puedo imponer una mayoría para decirle esta va a ser la hora y este va a ser el día. Eso violaría la Constitución. Entonces Robert opera correctamente fijándole para el día jueves el requerimiento. No, ellos quisieron tratar ese día, así lo hicieron, hacen un segundo pedido de extraordinaria, pero ya no entregan a Robert ni a la Secretaría General, le entregan directamente al senador Julio Velázquez. Julio Velázquez esconde el documento, nosotros veíamos, estábamos en la sala de sesiones, y en un momento dado, estando presente el presidente, que es el único que puede presidir, y si él no puede porque está ausente, porque muere o porque existe algún tipo de impedimento, entonces le cede la presidencia al vicepresidente primero. En ese caso sería yo. Sí. Recién si a mí se me dan las mismas circunstancias, puede ingresar y conducir la sesión o presidir el senador Julio César Velázquez, conforme al artículo 37 del reglamento. Irrumpe en forma
intempestiva y palabras más, se declara presidente, da entrada y dice, doy entrada un pedido hecho por 25 senadores de este hecho. No estábamos en sesión. Entonces lo que le advertí, que él no estaba en el ejercicio de la presidencia, que no estaba en sesión, pero él ya le dio como entrada. Salen del recinto, se encierran en otro, que no es la sala de sesiones que tenemos por resolución, que es el lugar donde tienen que sesionar los senadores. Por ejemplo, la sala bicameral, que es cuando las dos cámaras se juntan. Es un espacio físico donde tienen que estar debatiendo los parlamentarios. Se fueron a la bancada del Frente Guazú, se encerraron, pusieron guardia enfrente, no impidieron que nadie ingresara a ese lugar. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue la sesión. Ese es el lugar donde ocuparon. Sí. Entonces, allí ya atentaron contra las atribuciones que tiene un senador de ejercer la representación popular, de estar presente en un debate, y sin embargo se encerraron quebrantando esa disposición constitucional y esas atribuciones que son propias de un parlamentario. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Inmediatamente esperábamos que concluyan con ese acto, dijimos que íbamos a plantear una acción de inconstitucionalidad al día siguiente, pero no terminó ahí. Eso era a la mañana, casi mediodía. A las 2:30 de la tarde vienen y le presentan otro pedido a Robert Acevedo y le dicen: queremos que se haga otra sesión extraordinaria, no ya para dar entrada al proyecto de modificación del reglamento, porque les explico una cosa. Para tratar un proyecto, primero tiene que entrar en una sesión. Perdón, para dar entrada. Y en otra sesión se tiene que tratar. Es decir, son 2 sesiones que se tienen que dar. Entonces, vinieron y le dijeron a Robert Acevedo: queremos a las 2:30 una sesión para tratar ya la modificación. Robert le contesta y le dice: señores, yo he fijado para el día jueves dar entrada. Ustedes hicieron ese acto, ese no tiene ningún valor, no era sesión, en consecuencia no le puedo otorgar porque estaría convalidando un acto nulo. Entonces siguieron con sus propósitos, se volvieron a encerrar, usurparon otra vez la presidencia de Robert Acevedo y concluyen en ese día martes con las modificaciones de 3 artículos de del reglamento. En una reunión, en una parodia de sesión, porque no se le puede llamar sesión a esa reunión, en un recinto que no corresponde a la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa? El día jueves nosotros vamos ante la Corte Suprema de Justicia a plantear una acción de inconstitucionalidad y dentro de esa acción le decimos: queremos una medida de urgencia, queremos que se suspenda los efectos que pueden producir todos esos actos nulos, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia o de la Sala Constitucional, y ellos como medida de urgencia, como su nombre lo dice, tenían que haber hecho. No lo hicieron. ¿Qué hicieron? Comenzaron a inhibirse 2 ministras en una actitud dilatoria, cómplice de la Corte Suprema de Justicia, y permitían y allanaban el camino para consumar lo que se dio el día viernes. El jueves le cuento un hecho muy significativo. Llegan a la sala, primero le dicen a Robert Acevedo por teléfono, le dicen: Robert, queremos reunirnos contigo, ¿sobre qué tema? Y queremos hablar sobre lo que pasó el martes. Estoy hablando del día jueves. Le querían pedir que convalide todo lo que hicieron. Allí le dicen: queremos que convalides lo que hiciste, nos teníamos secretario, pero queremos reunirnos en la casa de Fernando Lugo, ahí vamos a estar todos. Eso evidencia de que el senador Fernando Lugo no es que está ausente de todo esto, sino que desde su casa se planifican todas las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Le dice: el lugar donde yo me puedo reunir con usted, acá en la presidencia, le espero. Viene Sixto Pereira y Carlos Filisola y le dicen, entre otras cosas: queremos que vos admitas, vamos a presentar el proyecto de enmienda ya, queremos que vos estés presidiendo, Robert, que nos ayudes. Y le dicen: mira, yo ya aplico el reglamento y la Constitución y ustedes no me respetaron, usurparon mi cargo el martes, no puedo y no puedo comer. Bueno, te cuento que el oficialismo colorado, en el cartismo, en su caso, está dispuesto a que te destituyamos a vos y a PETA porque son 2 obstáculos que tenemos que sortear. Y le dice: bueno, ustedes están en sus atribuciones de hacerlo, pero ¿por qué lo harían? ¿Qué yo les hice? ¿Por qué si es aplicado solamente el reglamento y la Constitución?
termina la reunión, se retiran y el día viernes aparecen y consuman la Corte silenciosa, la Corte cómplice, ninguna medida cautelar hasta la fecha, no se expidió sobre los efectos de aquello. Entonces, ¿qué terminan haciendo? A las 2:30 de la tarde, rodeado el Congreso de policías, eso es muy importante señalar, montada aquí, cascos azules descansando sobre las escaleras de las plazas. Estaban cansados estos policías, pero estaban ahí por una orden superior, esperándose y ordenados desde el Ejecutivo. 2:30 de la tarde, venimos a pedir una sesión extraordinaria, se presenta Monjes, el senador Monge, a mesa de entrada y presenta el pedido de sesión extraordinaria para tratar la enmienda y presentan el famoso proyecto. Para las 3 de la tarde. Y le dice, pero es imposible materialmente convocar para las 3 de la tarde cuando no tenemos senadores aquí. ¿Cómo voy a hacer yo llamándole Tito Zaguer está por Concepción, otro está en Ciudad del Este, otro está en Caguazú, como el caso de Beto? A las 15 horas se pide la extraordinaria. Entonces, mientras se preparaba la resolución, otra vez en la nueva sala de sesiones del Congreso, que se llama Bancada del Frente Guazú, los 25 guardias de promedio reforzaron, fueron los medios de comunicación, algunos fueron empujados para que no ingresen, dijeron que era una sesión reservada. Quiero decirle a la ciudadanía que nosotros tenemos un reglamento que especifica cuáles son las causales o los motivos para hacer una sesión reservada. Esto no es. Un tratamiento de enmienda debe ser de frente a la gente y a la ciudadanía. No lo hicieron, aprueban, de allí salen en menos de 15 minutos, pasaron por comisión, rápido, se declararon en comisión ellos nomás, eso se tenía que haber pasado en comisiones, no lo hicieron, hicieron directamente y salieron hacia la Cámara de Diputados a llevar. ¿Cuál es la firma? La firma de la notificación dice vicepresidente segundo, senador Velázquez firmando. Secretario parlamentario, el senador Monge. La pregunta es, ¿quién le eligió a Monge para ser secretario parlamentario? Nosotros cada año elegimos a 3 secretarios parlamentarios. Le elegimos a Emilia Alfaro, a Desiree Masi y a Cachito Salomón. Son los 3 senadores que son los secretarios parlamentarios que suscriben con el presidente toda nota que va a la otra Cámara. Y en este caso estaba un nuevo secretario parlamentario inventado para justificar. Lo llamativo, y a tu respuesta, Carlos, con esto te hice todo un relato de todos los hechos para que el que nos esté mirando pueda ubicarse, porque muchos me piden, me dicen qué es lo que realmente pasó, sí. Y bueno, es oportuno explicar en este momento. Y el presidente de la Cámara de Diputados convoca para el día sábado a una sesión extraordinaria. Nosotros ante ese hecho planteamos un amparo constitucional que tampoco tenemos respuesta. ¿Qué queríamos con el amparo? ¿Qué queremos? Que se suspenda toda sesión ordinaria o extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar ese proyecto, porque está viciado de nulidad, porque hay violaciones constitucionales, porque hay usurpación de cargo, porque hay producción de documentos públicos de contenido falso, y en consecuencia no puede una magistrada permitir que eso sesione. Estamos a la puerta de que, y de igual manera, se consume el atropello por parte del presidente de la Cámara de Diputados y someta a consideración de su pleno un acto nulo. Y será lamentable, porque allí sí estaríamos definitivamente ante un quiebre del Estado de Derecho. Y eso es lo que, estimados amigos, se detuvo con la manifestación popular del día viernes a la noche, que terminó generando los incidentes y los asesinatos, o el asesinato del sábado a la madrugada. A raíz de lo cual, Hugo Velázquez levanta la convocatoria de sesión extraordinaria y estamos hasta ahora en eso, pero con la espada de Damocles de que presenten este mamotreto a la Cámara de Diputados, de lo cual vamos a hablar enseguida después de la pausa. Bueno, y después de todo este contexto que nos ha preparado de manera muy clara el senador Eduardo Petta, queremos contarle a la gente qué artículos llegaron a modificar en esta sesión trucha
los 25 en la Cámara de Senadores. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Un poder judicial que está en silencio. Un poder judicial que propone una justicia que llega tarde. Y esa es la pregunta que también nos hacemos esta noche. ¿Es justicia cuando el fallo es extemporáneo? ¿Es justicia cuando se tiene que esperar más de una semana para que se resuelva una situación que tiene todas estas series de irregularidades que acaba de enumerar el senador Eduardo Petta? Bueno, esa es una pregunta que cada uno de ustedes se tiene que responder en su casa y reclamar a uno de los grandes responsables en toda esta crisis institucional que está viviendo nuestro país, que es el Poder Judicial. Ahora vamos a dar paso a explicar a la gente con el senador Petta cuáles fueron los artículos de la Constitución que quisieron modificar, porque no lo lograron, en esta sesión trucha de la Cámara de Senadores. Por favor, senador. Bueno, en realidad me gustaría empezar con lo que dice nuestra Constitución Nacional actualmente y que la gente pueda leer conmigo. Sí. Lo que establece el tema de las inhabilidades. Voy a tratar el primer artículo que ellos pretenden modificar a través de una enmienda, que es el tema de las inhabilidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes no pueden ser candidatos a ser senadores o diputados en la República del Paraguay? Y eso usted puede ver en su Constitución actual, en el 197, y da una serie. Los condenados por sentencias firmes, con penas privativas de libertad, los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, es decir, los fiscales no pueden ser candidatos a senadores y diputados, el Procurador General de la República, el Subcontralor, los ministros religiosos de cualquier credo. Esto también eliminaron, pero eso me voy a referir cuando le muestre el proyecto. Los representantes mandatarios de empresas, corporaciones, entidades nacionales o extranjeras, etcétera. Los militares y policías en servicio activo no pueden ser senadores, candidatos a senadores, ni tampoco a ser diputados. Y acá está el tema. Los candidatos a presidente de la República o vicepresidentes y los propietarios, copropietarios de los medios de comunicación. Cuidado, este es un tema muy importante. Pero los candidatos a presidente de la República o vicepresidente no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados. En este texto quiere que la gente se concentre y grabe en que no pueden ser candidatos a presidente, a senador o diputado los candidatos a presidente de la República o vicepresidente. Este es el texto que se pretende enmendar o que ya tiene esa enmienda trucha pasado por la Cámara de Senadores, y entonces vamos a leer lo que pusieron. Eliminan el tema de los que son ministros o religiosos de cualquier credo. Con esta propuesta, cualquier obispo, cualquier pastor de cualquier congregación religiosa va a poder ser candidato sin dejar de atender su iglesia. Es decir, podrán estar allí firmes y también dentro de el Congreso Nacional. ¿Y el Estado laico? Bueno, el Estado laico es un tema que hoy adoptó nuestra Constitución en el 92, es decir, había puesto esas limitaciones justamente para garantizar el Estado laico. Sin embargo, con esto ya sufre una modificación sustancial. Pero vamos a concentrarnos en el numeral 7. Y aquí dice, los que hayan sido candidatos a presidente de la República o vicepresidente en las respectivas elecciones internas, estoy hablando de los que no pueden ser candidatos a senadores o diputados. Entonces, leamos así. Los que no pueden ser candidatos a senadores o diputados son los que hayan sido candidatos a presidente de la República o vicepresidente en las respectivas elecciones internas. Estamos hablando de que debe haber una elección interna. Los famosos precandidatos, ¿verdad? Los precandidatos. Sí. Voy a dar un ejemplo. Horacio Cartes, candidato a presidente de la República, y le voy a poner a Nicanor Duarte Frutos, porque escuché por allí que él quiere ser candidato a presidente de la República por el Partido Colorado. Entonces, estos dos señores podrán o no ser candidatos. Podrán, pero de la siguiente manera.
van a poder presentarse en una lista para ser candidato a presidente y en la otra lista, la lista de senadores, podrán ser número 1 de la lista de senadores. Pueden ser número 3, 4, Sí. pero vamos a ubicarle en el número 1 por sus liderazgos. Entonces, Horacio Cartes, por su movimiento, va a ser candidato a presidente dentro de la interna colorada, y de este lado va a estar Nicanor Duarte Fruto, también candidato a presidente por su movimiento. Es decir, va a haber en la boleta de candidatura a presidente, van a estar los dos. También van a estar en la, estoy dando una hipótesis, un ejemplo, en la lista de senadores en el primer lugar, Horacio Cartes, y en la lista de senadores, Nicanor Duarte Fruto. ¿Qué consecuencia trae esto? Y ahora leo. Los que hayan sido candidatos a presidente de la República o vicepresidente en las respectivas elecciones internas, aquí está la clave, que no hayan sido proclamados, Que no es Valle el, y COPA, que no hayan ganado, que no es el la candidato interna, oficial, sería Claro, eso, que ¿verdad? no ganó. que Claro. no ganó en la lista de presidente Sí. y no hayan sido proclamados para dichos cargos, presidente y vicepresidente, como representantes oficiales del Partido Colorado, sería de sus respectivos partidos, movimientos políticos, en el caso de que otro forme un movimiento político transitorio, alianzas para aquellos que son aliancistas y para los que son de la línea de la concertación también, para las elecciones generales. Entonces, si en este caso le voy a dar de perdedor a uno y que le pido 1000 disculpas, a Nicanor Duarte Fruto, 1000 disculpas, doctor. Usted pierde en las elecciones como candidato a presidente dentro de la interna del Partido Colorado. Pero la gente dice, yo creo en Nicanor, ya fue presidente, yo quiero que Nicanor sea senador, Que esté en el Congreso. yo quiero que él sea, y cruza sus votos como ya estamos acostumbrados a hacerlo en las internas, y le vota a Horacio Cartes como presidente y le vota a Nicanor como presidente, como senador número 1, y la lista de senadores de Nicanor gana por goleada. Ponele que gane por goleada, le gane a la lista de Horacio Cartes por goleada. ¿Qué consecuencia tiene esto? Se le elimina a Nicanor Duarte Fruto de la lista de senadores por ser perdedor de la lista de presidente. Claro. No lo dice esto solamente, sino en el proyecto, en la exposición de motivos que hacen al presentar, están diciendo claramente eso. ¿Qué consecuencias tiene con relación a la Constitución Nacional? La Constitución, por ahí si me lees el artículo número 2 de la Constitución Nacional, habla del poder público. El poder público está depositado en el pueblo. Sí, dice que el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. ¿Por medio de qué? Del sufragio. Del sufragio, yo, ciudadano, me voy, deposito y el sufragio lo hago y estoy ejerciendo mi poder público Y le diste a Nicanor. para que me represente, porque somos una democracia, somos una república representativa. Yo elijo a mi representante. Entonces, no es solamente que Nicanor tiene derecho a candidatarse, sino que él es una propuesta para mí y yo tengo el derecho para elegirle a Nicanor y nadie me puede cercenar porque yo quiero ejercer mi poder público en el sufragio. Claro. El primer artículo quebrantado es ese artículo 3. Artículo 3, el poder público. El 118 creo que es el tema del sufragio. Del sufragio. 118, sí, el sufragio. ¿Qué dice este artículo de la Constitución Nacional? El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. Es un derecho, Sí, es un derecho. Yo quiero ejercer mi derecho como soberano en el ejercicio de mi poder público para transferir ese poder a uno que me va a representar, me voy al sufragio. Es un derecho. No podés quebrantar mi derecho de que si yo le elegí a Nicanor en la lista de senadores, le estoy sancionando a Nicanor y me está sancionando a mi ciudadano porque perdió las internas en la lista de presidente. Hay una cosa, Eduardo, que sobre el punto. Esto significa que en realidad el ganador de la interna se convierte de facto en el que controla toda la representación del partido, porque vos sacás los otros liderazgos.
eliminar los liderazgos Claro. internos. Claro. Lo que más van a sufrir son los partidos grandes, como el Partido Colorado y el Partido Liberal. Y esto es una redacción... Perdón, una cosita nomás, Sí. pero entonces, y esto es para dejarle a Horacio Cartes, por ejemplo, como controlador único de la representación política del Partido Colorado. Sí, pero hay que ver en qué tiempo está redactado. A mí me puede dar a entender después, en los famosos tiempos de la teoría del abogado de Lugo, que lo está matando políticamente para siempre. Claro. Leamos. Los que hayan sido candidatos a presidente de la República o vicepresidente en las respectivas elecciones internas, que no hayan sido proclamados para dichos cargos como representantes oficiales de sus respectivos partidos, movimientos políticos transitorios, alianzas o concentraciones para las elecciones generales, ya no podrán ser candidatos a senadores y diputados. Se puede interpretar como una inhabilitación Como una definitiva. inhabilitación definitiva. Una muerte política definitiva, si vamos a hablar de los O tiempos. sea, si Marco Fariña llega a la Corte Suprema, bueno, es la muerte política definitiva. Podría ser interpretado en ese tiempo. Otro dirá, no, pero es en esa elección. Pero esto no se redacta así. Acá hay un error en la redacción tremendo y me parece y me huele esta redacción al Frente Guazú. Claro, para beneficiar a Esto- Lugo que no esto tiene es Lugo interna. porque Lugo, al no tener interna y ser el único líder del movimiento de varios partidos políticos, entonces él va a estar, no va a tener oposición interna, gana en la lista de presidentes y va a ser primero en la lista de senadores, y todos aquellos que están detrás, que hoy quieren su recutú, que están haciendo todo este lío y redactando todo mal, se prenden por la sotana de Lugo y van a volver a entrar. Entonces me huele una redacción. Es de una Frente redacción de Lugo, yo coincido contigo, pero también de Cartes, porque la redacción satisface la necesidad de Horacio de impedir que en el Senado estén sentados liderazgos que le compitan. Y además va a matar a todos los colorados que no pasen la interna. ¿Entendés? O sea, A no. todos aquellos. Entonces, ¿qué va a permitir? Conviene ser, si vos si no tenés demasiado, no estás marcando bien en las encuestas, ¿te conviene candidatarte a ser presidente de la República? Probablemente hay algunos que van a renunciar, entonces se va a cumplir lo que Horacio Cartes dijo, le vamos a ganar por walkover. Claro, se van a ir eliminando solo, ¿por qué? Porque van a preferir ser candidato a senador y diputado y no tener el castigo de Cartes perder la planea, interna. yo siempre les digo esto, Eduardo, Cartes planea con 2-3 años de anticipación. A la vuelta de los mensajes, el 229. El 229, la famosa reelección para el presidente de la República. Así que atiendan muy bien. En un ratito explicamos. Bueno, y nosotros seguimos analizando para que no te pierdas lo que se trató de modificar en esta sesión trucha, donde votaron los 25 senadores, modificar nuestra Constitución Nacional. Y ahora vamos a abordar el artículo 229, que es para darle la tan preciada reelección a Horacio Cartes, que es uno de sus principales objetivos. Senador, ¿cómo queda redactado este artículo de la Constitución Nacional, el 229? Bueno, en realidad los constituyentes, leyendo el diario de sesiones de aquella época, debatían, habían bolsones autoritarios en todo ese tiempo y le tenían mucho temor a volver a una dictadura. Nada cambió. Seguimos con los bolsones autoritarios. Entonces, ¿la sociedad paraguaya está preparada para hacer una reelección? Yo creo que no. Yo creo que no en este momento, no es recomendable. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo que vamos a hablar del 229, que hablan de que la duración del mandato Este es el 229 actual, de la actual. Constitución del 92. Entonces, lo que no se puede hacer por vía enmienda es modificar la duración del mandato. Entonces ellos se quedan con que esto no es que yo te estoy modificando la duración del mandato, será 5 años. No. Siempre va a ser 5. Aquí se produce, acá te dice un texto, acá hay como llaves que se hicieron. Durarán 5 años en sus funciones. 5 años, primera llave. Improrrogables, no le puedo prorrogar. Algunos dicen, no puede ser 6, 7, 8. No, es improrrogable. ¿En qué? En el ejercicio de sus funciones. Cuando yo le estoy dando otro mandato más, le estoy prorrogando el ejercicio de sus funciones. Para eso fue redactado en estos términos y estábamos hablando del diario de sesiones de aquella convención.
y da la fecha, a contar de tal fecha hasta las siguientes elecciones. Y aquí ponen otro cerrojo los constituyentes. No podrán ser reelectos en ningún caso. Está en español, en castellano, no está en guaraní, no está en inglés. Se entiende muy bien. Dicen no podrán ser reelectos en ningún caso. Otro tema, el vicepresidente. Acá habla del vicepresidente y habla de cómo va a ser. Pero acá le pone otro cerrojo. El constituyente del 91, porque en el 92 se promulga esto, en diciembre del 91. Pone otro cerrojo y dice lo siguiente: quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses, esta negación es importante que recuerden, no podrá ser electo vicepresidente de la República. ¿Para qué hicieron eso? Para que no venga un avivado y quiera prorrogar el ejercicio de sus funciones, entonces se presente en el siguiente periodo como vicepresidente, le haga renunciar al presidente electo en el otro periodo y vuelva a tener prorrogado el ejercicio de sus funciones por otros 5 años más. Entonces, ¿qué se hizo? Se le puso meses, 12 meses. ¿Qué caso puede? El único que no cumplió 12 meses, ¿saben quién fue? Fue Cubas, quien fue presidente de la República. Él podría venir hoy a ser vicepresidente de la República según el texto actual de la Constitución. Después todos pasaron los 12 meses y este es otro cerrojo para que no se produzca esto que está acá. No podrá ser electo en ningún caso. Eso es hoy. No se puede modificar, dice claramente el 290, que vía enmienda no se puede modificar la duración del mandato. Este es el acápite, este es el nombre del artículo. Y lo que están haciendo hoy, los que están pro enmienda, es separar. Separan y la Constitución se lee y se interpreta en forma integral. Es decir, voy a dar un ejemplo tonto. ¿Una bala te produce daño o no? Sí, claro. ¿Una bala te produce daño? Ah, no, la bala no. Una pistola vacía tampoco. Ahora, la bala dentro de la pistola sí te puede producir daño. Es integral. Esto no se puede separar como ellos separan. No, esta parte sí se mantiene, esta parte sí es vía enmienda, esta parte no, esta parte tengo que hacerlo vía reforma. Claro. No es esa la idea. Pero vamos a lo que hicieron ¿Cómo y queda lo redactado? que inventaron. Les leo. Este es el proyecto aprobado como en esa parodia de sesión. Y dice, el presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años también en sus funciones, improrrogables le ponen también, en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. El presidente de la República y el vicepresidente que no hayan ejercido dichos cargos podrán ser electos 2 veces. Quiere decir, un candidato nuevo que no fue presidente puede ser electo 2 veces, sea en forma consecutiva, o es decir, 5 más los siguientes 5, si no fuiste nunca presidente. O alternada, es decir, podés ser ahora presidente y luego dejas de ser presidente, no ganaste la siguiente elección y en la tercera ganaste. Hasta ahí está bien. Quien está en ejercicio, acá habla del que está en ejercicio, quien está en Horacio ejercicio Cartes ahora. del cargo de presidente, Horacio Cartes, solo podrá ser electo nuevamente para el periodo siguiente. Si hubiese presentado su renuncia al mismo 6 meses antes de los comicios generales, siendo suficiente para ser candidato en tal caso la comunicación de su renuncia a los demás poderes del Estado y al Tribunal Superior de Justicia Electoral en el plazo mencionado. Aquí me quedo en un grave error y una grave inconstitucionalidad. Quiero que te vayas al 202, Sí. numeral 16 creo que es. 16, sí. Numeral 16. De los deberes y atribuciones del Congreso. Del Congreso, Sí. los deberes y atribuciones del Congreso. ¿Qué dice en el 16? Aceptar o rechazar la renuncia del presidente de la República y la del vicepresidente. Esa es una atribución que tiene el Congreso Nacional. Podemos hacer 2 cosas, aceptar o rechazar la renuncia del presidente. ¿Acá qué hacen? Presentan una norma inconstitucional porque quebranta el artículo 202, numeral 16 de las atribuciones. Nuevamente Horacio Cartes sacando atribuciones al Congreso, poniendo que la mera notificación, la mera comunicación 6 meses antes
a los poderes del Estado ya es válido. Eso no puede ser modificado. ¿Por qué? Por el 290, si te va al 290, Claro. Sí. en la parte de la enmienda dice que no se podrá hacer vía enmienda modificar las atribuciones de los poderes. No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para lo que afecte modo de elección, composición, duración de mandatos a las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Las atribuciones, me están modificando las atribuciones que son propias y exclusivas del Congreso, artículo 202, numeral 16, al incluir esta frase donde él presenta y ya se va. Y no es así. Y esto de facto es una reforma que están metiendo por debajo de la enmienda. mesa. Por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Vía enmienda están modificando atribuciones que no se puede hacer. Ahora, el vicepresidente de la República solo podrá ser electo presidente de la República por el periodo posterior. Si hubiese presentado renuncia de su cargo de 6 meses antes de los comicios, igual, con la misma característica, no pasa. Pero él no tiene problema porque nosotros no tenemos que aceptar o rechazar su renuncia, solamente el del presidente en nuestras atribuciones. Pero acá aparece algo novedoso. Quien haya ejercido la presidencia de la República, igual que aquel que le mostré anteriormente, por más de 12 meses, podrá, allá decía, no podrá, sacaron la negación. Si por allá van al texto otra vez para que la gente recuerde, dice, quien haya ejercido la presidencia por más de 2 meses, igualito, no, esta negación eliminan y se lee, podrá ser electo vicepresidente de la República. Acá era una llave, un cerrojo, para que no venga avivado el que es presidente al siguiente periodo a presentarse como vice, hacerle renunciar a su presidente y ocupar 5 años más. Entonces, esto cae en contradicción con esto, porque acá está diciendo que no podrá más de un periodo. Y acá, al sacarle la negación, no, dice, quien haya ejercido la presidencia de la República por más de 12 meses, podrá ser electo vicepresidente de la República únicamente por un periodo. ¿Qué quiere decir eso? Carta está hoy 5 años. Conforme a esto, podrá ser 5 años más. Hasta acá, si aprobamos. Sí, sí, sí. En el tercero, se presenta como vicepresidente. Claro, pero por favor. Y le dice a Juana Fara, supongamos que sea Su el títere. su títere. titular, no quiero decir Sí, títere. su Joaquín Balaguer. Bueno, sea su titular, jura todo y a la tarde el desfile ya se presenta, antes del desfile militar que le hacen el día que jura, ya está la renuncia del presidente, aparece él aceptando y posicionándose como presidente y va otro periodo más. Este texto que está acá colisiona contra esto. Pero como tenemos abogados como Marco Fariña, entonces tenemos Horacio Cartes para 15 años. Por lo 15 años por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Porque después van a salir como Stroessner. No moví ni un dedo, y el pueblo me lo pide, entonces me quedo... De manera voluntaria. De manera voluntaria. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. Totalmente. Y Pero nos creo que quedan- explicamos la parte más importante. Sí, pero nos ¿verdad? quedan 2 artículos. Voy a ser grosero. Eduardo, te comprometo para volver a explicar estos 2 que faltan. Porque además hay una cláusula transitoria también, la número 21. Hay una Sí, también. Hay una cláusula transitoria. La Constitución Nacional, cuando terminó en el 92, se promulgó. Se estableció 20 cláusulas transitorias. ¿Qué quiere decir? Hay artículos que funcionan, que tienen que funcionar, pero se crean otros artículos que impulsen, quiero ser lo menos técnico posible, que hacen funcionar esto. Entonces se crean cláusulas transitorias. Se hicieron 20. Ellos, para aplicar esto, en vez de modificar el 19, que se refería al caso Rodríguez, con el mismo caso que regía para el presidente que estaba en ejercicio, crearon la 21. Es decir, como técnica constitucional, otra aberración, porque le van a preguntar al pueblo, no sobre una enmienda, sino crearon una nueva cláusula transitoria. Por donde se lo mire, el proyecto que pretenden aprobar es inconstitucional desde el vamos. Eduardo, muchísimas gracias por esta clase magistral. De más está decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Esta es la razón por la del golpista que está ahí, ese de camisa colorada, ese golpista. No solo no tiene que ser electo, tiene que ser destituido. Esto es lo que están llevando adelante. Creo que quedó claro para toda la gente que estuvo atendiendo un poquitito que esto es aberrante y lo que pretende es que este señor de camisa colorada que está ahí se quede
30 años en el gobierno. Se está riendo él de vos. Sí, ya sé que Se está riendo no solo de vos, sino de todos los paraguayos. Así mismo. Y te agradecemos muchísimo, senador. Una Gracias. clase magistral. Yo creo que ya tenemos que contratarlo nomás ya Ya para... está, ya. Además de Aclararle a senador, la gente presentador. Que no estaba previsto, me sorprendieron acá, no vayan a hacer. Me agarraron acá así, de esta manera. No, así lo que te sorprendimos es Mil que no te disculpas. dejamos sentar. Eso te sorprendió. que no me dejaron sentar, me dijeron que iban a tener esto, pero mil disculpas si en algo no pude ser claro. Estuvo clarísimo. Y yo quiero terminar con una declaración instando a la Corte Suprema de Justicia. Está en sus manos hacer respetar esto. Mira, es tan sencillo, ¿verdad? Parece tan fácil de entender. Está en manos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia hacer respetar la Constitución. En la mano de los 9 ministros está la posibilidad de reencauzar y devolver la institucionalidad a nuestro país. Confiamos con que así lo van a hacer. Si no, el pueblo y la historia se los va a demandar. Nos vemos el domingo que viene, señores. Muchísimas gracias por su atención. Muy amable. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita.